En la boda de mi hija, ella se acercó a mí y me susurró al oído: «Papá, vete ahora. Me avergüenzas delante de mis suegros». Esa misma noche, me llamó: «Transfiéreme $50,000 para cubrir los costos de la boda». Le respondí con solo 5 palabras que ella nunca olvidará. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu región en este momento. La mañana de marzo, olía a lluvia y tierra mojada cuando sonó mi teléfono. Yo estaba en el viñedo, revisando las vides dormidas por si había daños del invierno, con las manos manchadas de esa tierra que ningún lavado logra quitar por completo. 20 acres de Cabernet Sauvignon, extendiéndose por la ladera del valle, el trabajo de mi vida, mi orgullo, mi legado. «Papá, tengo noticias». La voz de Camila estalló a través del altavoz, brillante con esa energía eléctrica que tenía desde que era una niña pequeña descubriendo algo maravilloso. Mi corazón se alegró. Maximiliano me propuso matrimonio. Nos vamos a casar. Por exactamente 3 segundos, fui feliz. Luego escuché el cambio en su tono, ese borde nervioso que las madres aprenden a detectar y que los padres fingen no notar. «Eso es increíble, mi amor», dije, quitándome los guantes de trabajo. «¿Cuándo sé?» «Hay solo una cosa. El brillo se apagó. Sus padres quieren conocerte, mañana, para cenar, allí en tu casa, mañana». No preguntaron: «¿Estarías disponible?» o «¿Cuándo te queda bien?» «Mañana», como una citación judicial. «Por supuesto», dije lentamente. «Me encantaría conocerlos. ¿Cómo es la familia de Max?» El silencio se alargó a través de la línea. Ese tipo de silencio que dice más que las palabras. «Son exitosos, papá. Su padre, Ricardo, es un desarrollador inmobiliario en la gran ciudad. Grandes proyectos. Su madre, Victoria, viene de una familia de dinero antiguo, los Villalobos». La forma en que lo dijo, como si yo debiera reconocer el apellido, como si debiera significar algo, envió un escalofrío por mi espalda. Miré mis botas cubiertas de barro, el viñedo extendiéndose detrás de mí, la modesta casa de campo donde la había criado después de que su madre muriera hace 8 años. «Suena impresionante», dije con cuidado. «¿A qué hora debo esperarlos?» «A las 6 en punto. ¿Y papá?» Otra pausa. «Tal vez... ¿podrías vestirte bien? Ellos están acostumbrados a ciertos... estándares». Colgué sintiéndome inquieto de una manera que no podía nombrar. Algo en su voz, ese tono de disculpa como si se estuviera preparando para un impacto, me cayó mal en el estómago. Al día siguiente, limpié la casa, me puse mi buena camisa, la azul que Camila me compró la Navidad pasada, y puse la mesa del comedor con la vajilla fina. Había planeado una cena sencilla: pollo asado, verduras de mi huerto, una botella de mi Cabernet 2019 que había ganado una medalla de bronce en la feria regional. Comida honesta, vino honesto. Camila llegó 2 horas antes, su automóvil de lujo crujiendo sobre la grava del camino de entrada. Salió vistiendo ropa de diseñador que no reconocí, con el rostro tenso por la ansiedad. «Papá, tenemos que hablar antes de que lleguen». Caminó por mi casa como una inspectora de sanidad, sus ojos catalogando todo con una consternación apenas disimulada. El sofá de cuero desgastado, las fotos enmarcadas de su infancia en la repisa, los premios de las competencias locales de vino, mis botas de trabajo junto a la puerta. Esto es muy tú», dijo, lo cual de alguna manera no sonó como un cumplido. «¿Qué pasa, Camila?» Se giró para mirarme y apenas reconocí a la mujer parada en mi sala. Esta no era mi hija, la niña que me había ayudado a cosechar uvas cada otoño, que se había reído cuando el jugo manchaba su ropa de púrpura, que había llorado en mis brazos cuando murió su madre y me dijo que lo superaríamos juntos. «Papá, los Valdés son de la alta sociedad. Se mueven en ciertos círculos. Los proyectos de desarrollo de Ricardo valen cientos de millones de dólares. Victoria está en las juntas directivas de 3 museos. Ellos tienen expectativas». «Expectativas»,
repetí inexpresivamente, sobre la presentación, sobre cómo deberían verse las cosas. Ella hizo un gesto vago hacia mi hogar, hacia mí. Tal vez podrías cambiarte a algo más formal. Y cuando hablen de su trabajo, solo déjalos hablar. No menciones demasiado el viñedo. Podrían no entender la escala de lo que haces aquí. Algo frío se asentó en mi pecho. La escala de lo que hago. ¿Sabes a lo que me refiero? No es una gran operación comercial. Es más un viñedo de pasatiempo. 20 acres, 30 años de trabajo, vinos que habían ganado concursos, que se habían servido en bodas y aniversarios, que habían pagado su educación universitaria. Un pasatiempo. Camila, no voy a fingir ser alguien que no soy. No te estoy pidiendo que finjas. Su voz se elevó, quebrándose con frustración. Te estoy pidiendo que causes una buena impresión. Esto es importante para mí. La familia de Max es importante. ¿No puedes simplemente intentarlo? ¿Intentar qué? ¿Avergonzarme de quién soy? Eso no es lo que dije. Es lo que quisiste decir. Nos paramos en mi sala, la habitación donde le había leído cuentos antes de dormir, donde decorábamos árboles de Navidad, donde me había mostrado su carta de aceptación a la universidad, mirándonos el uno al otro como extraños. Llegarán en 1 hora, dijo finalmente, con la voz fría. Por favor, solo, por favor. Me dejó parado allí, mi buena camisa sintiéndose de repente inadecuada, mi hogar viéndose andrajoso a través de sus ojos. Caminé hacia la ventana y miré mi viñedo, las vides que había plantado con mis propias manos, la tierra que nos había sustentado. Por primera vez en 8 años, desde el día en que enterré a mi esposa, me sentí verdaderamente solo. Y tuve el terrible presentimiento de que esto era solo el comienzo. No me cambié la camisa, llámalo terquedad, llámalo orgullo, no lo sé. Pero me quedé en esa ventana por mucho tiempo, recordando. Camila tenía 6 años cuando plantamos la sección este. Ella había insistido en ayudar, sus pequeñas manos presionando la tierra alrededor del portainjerto, mientras yo le explicaba cómo estas pequeñas plantas crecerían hasta convertirse en algo magnífico si éramos pacientes, si las cuidábamos adecuadamente. Como magia, papi, había preguntado. No, mi amor, le dije. Mejor que magia, es trabajo, tiempo y amor. Ella me había creído entonces. Había creído en este lugar, en esta vida. ¿Cuándo había cambiado eso? Tracé la línea de tiempo hacia atrás. Hace 1 año, había conocido a Maximiliano en algún evento de la industria tecnológica en la ciudad. Él trabajaba para la firma de inversiones de su padre, o más bien tenía una oficina allí y un título que sonaba importante. Ella había estado emocionada, hablando de él constantemente. Es tan sofisticado, papá, tan refinado. Conoce a todas estas personas fascinantes. Hace 6 meses, las visitas a casa se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, miraba alrededor de la casa con una mirada que yo había comenzado a reconocer. La misma mirada que los turistas daban a los puestos de granja al borde de la carretera, apreciativa pero distante, como si fuera pintoresco pero no del todo real. Hace 3 meses, había sugerido que tal vez quisiera actualizar la casa. Solo cosas pequeñas, papá. Tal vez muebles nuevos, algo más contemporáneo. Me había reído, sin entender que hablaba en serio. Ahora, lo entendía. Ella me había estado preparando para este momento, o más bien, preparándose a sí misma para sentirse avergonzada de mí. El Tesla llegó precisamente a las 6. Sabía que era un Tesla porque Camila lo había mencionado 3 veces en la última hora, como si la marca del coche fuera de alguna manera relevante para la evaluación de mi carácter. A través de la ventana, vi salir a 3 personas. Maximiliano, alto y de bordes afilados en un traje costoso. Ricardo, su padre, construido como alguien que había ganado en la vida y esperaba el reconocimiento de ese hecho. Y Victoria, rubia y frágil, escaneando mi propiedad con la expresión de alguien calculando valores inmobiliarios. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar.
Vieja costumbre, saludas a los invitados, no los haces esperar en el porche. Señor Héctor, dijo Maximiliano, extendiendo su mano sin calidez. Qué bueno conocer finalmente al padre de Camila. Su apretón fue agresivo, como si estuviera demostrando un punto. Lo igualé y vi sus ojos parpadear con sorpresa. El trabajo en el viñedo construye fuerza, del tipo que no se anuncia en los músculos de gimnasio. Héctor, dije, por favor pasen. Victoria entró e inmediatamente comenzó lo que solo puedo llamar un inventario, su mirada barriendo cada superficie, cada mueble, cada elección que había hecho en 30 años de vivir aquí. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Qué hogar tan rústico», dijo, «tan auténtico». Auténtico, como si yo fuera una exhibición de museo. «Nos gusta», dije simplemente. Ricardo pasó de las cortesías a lo que claramente le interesaba más. «Bonito pedazo de tierra que tiene aquí, Héctor. ¿Cuántos acres?» 20. Debe valer una buena fortuna en estos días. Los bienes raíces en esta zona han estado subiendo. ¿Alguna vez ha pensado en vender? No habíamos estado dentro de mi casa ni 2 minutos, y él ya la estaba tasando como ganado. No estoy interesado en vender, dije. Esta tierra ha sido el trabajo de mi vida. Todo está a la venta por el precio correcto. Lo dijo casualmente, como si fuera una verdad universal, como si el trabajo de mi vida fuera solo otra transacción esperando suceder. La cena fue exactamente tan incómoda como había temido. Serví la comida que había preparado, buena comida hecha con cuidado. Pero Victoria la picoteaba como si estuviera buscando violaciones sanitarias. Ricardo dominó la conversación, hablando de sus proyectos de desarrollo, asumiendo que todos estaban fascinados. Maximiliano actuaba de apoyo, lanzando comentarios sobre estrategias de inversión y oportunidades de mercado. Camila se reía de sus chistes, una risa fuerte y nerviosa que no sonaba como ella. Cuando intenté hablar sobre el viñedo, sobre el proceso de elaboración del vino, ella me interrumpió. «Papá, no necesitan escuchar todos los detalles técnicos, solo estaba explicando. Estoy segura de que es muy interesante para usted», interrumpió Victoria con una dulzura venenosa. Pero Ricardo nos estaba contando sobre la gala benéfica del museo. Recaudó más de $3 millones. ¿Se imagina? 3 millones en un solo evento. El mensaje era claro. Tus pequeñas preocupaciones no se registran en nuestro mundo. Serví el vino que había traído de la bodega, una de mis mejores botellas, un 2019 que había tardado años en desarrollar su complejidad. Ricardo tomó un sorbo y asintió como si estuviera confirmando algo desafortunado. «No está mal para una operación de pasatiempo», dijo. «Victoria y yo usualmente bebemos de la colección Rothschild, pero esto tiene carácter». Carácter. La forma en que lo dijo no fue un cumplido. Maximiliano se reclinó en su silla, gesticulando con su copa de vino. «Los bienes raíces son la jugada inteligente en estos días, Héctor. Tierra como esta en el valle. Podrías vender, invertir el capital adecuadamente y ganar más en un año de lo que haces cultivando uvas». «No estoy cultivando uvas por los retornos», dije en voz baja. «Estoy haciendo vino porque importa». Él sonrió. La sonrisa de alguien que acaba de confirmar que eras exactamente tan ingenuo como había sospechado. Cuando finalmente se fueron, Camila se demoró en el porche. «Eso salió bien», dijo, tratando de convencerse a sí misma. «Les caíste bien». Miré a mi hija, esta extraña usando el rostro de Camila, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. ¿De verdad? ¿O simplemente confirmaron todo lo que ya asumían? «Papá, no seas dramático. Estás siendo demasiado sensible». ¿Lo estoy? ¿O finalmente estoy viendo con claridad? Ella se alejó conduciendo sin responder, las luces traseras desapareciendo colina abajo. Me senté en el porche mientras la oscuridad se asentaba sobre el viñedo, las vides, testigos silenciosos de todo lo que acababa de suceder. Durante 8 años desde que perdí a mi esposa, esta tierra había sido suficiente. Mi trabajo había sido suficiente. Camila había sido suficiente.
pero en algún lugar del camino dejé de ser suficiente para ella. ¿Y la peor parte? Tenía el terrible presentimiento de que esta noche era solo el movimiento de apertura en un juego que no me había dado cuenta de que estábamos jugando. Los 3 meses entre esa cena y la boda fueron una clase magistral en erosión. No el colapso repentino de un acantilado, sino el lento desgaste de la piedra por el agua, implacable, metódico, imposible de detener una vez que comienza. Las visitas de Camila se volvieron raras. Cuando venía, siempre era con una agenda. «Papá, los Valdés nos invitaron a su gala benéfica el próximo mes. Es en el Gran Hotel, muy formal. Tal vez podrías comprar un traje adecuado, algo a medida». Yo estaba podando vides cuando lo dijo, mis manos firmes con las tijeras. «Tengo un traje». «Tienes un traje del 2010 que usaste para el funeral de la tía María. Todavía me queda», suspiró. Ese suspiro particular que la gente usa cuando ha decidido que estás siendo deliberadamente difícil. «Esto es importante para mí. Estos eventos importan. La gente se fija en estas cosas. La gente, no yo me fijo. Como si hubiera subcontratado su juicio a un comité de extraños con ropa cara». «Lo pensaré», dije, lo cual ambos sabíamos que significaba que no. Ella se fue frustrada y yo volví a las vides. Lo curioso de las vides es que no les importa lo que lleves puesto. Responden a la consistencia, la paciencia y el trabajo honesto. No se requiere actuación. Maximiliano comenzó a aparecer también, siempre sin avisar. Conducía en ese Tesla silencioso, emergiendo con sus gafas de sol de diseñador y su sonrisa ensayada, como si me estuviera haciendo un favor al visitar. «Solo pensé en pasar a ver cómo estabas, Héctor. Ver cómo estás manejando la propiedad». Manejando. Como si yo fuera un cuidador en lugar del dueño. Caminaba por el viñedo, haciendo preguntas que sonaban inocentes, pero no lo eran. ¿Cuánto mantenimiento requieren 20 acres? Debe ser agotador a tu edad. ¿Alguna vez pensaste en reducir la escala? ¿Tal vez vender algunos acres para hacer la vida más fácil? La primera vez, fui educado. La segunda vez, fui firme. Para la cuarta visita, entendí lo que estaba viendo. Un lobo dando vueltas, probando debilidades, esperando el momento de atacar. «La tierra no está a la venta, Maximiliano». «Por supuesto que no», decía suavemente. «Solo estoy preocupado por ti». «Camila se preocupa. Ambos lo hacemos». Mentiroso. Podía verlo en sus ojos, la forma en que rastreaban mi propiedad, como una calculadora ejecutando números. Él no veía suelo y vides. Veía signos de dólar y potencial de desarrollo. Victoria también llamaba durante estas visitas. Tenía el número de Camila memorizado y un talento para programar sus llamadas. Cuando yo estaba al alcance del oído, su voz se escuchaba a través del teléfono, aguda y penetrante. «Querida, sobre la boda, realmente debemos discutir la situación del padre de la novia. Sé que lo amas, pero la presentación importa. Tal vez podría sentarse en una mesa lateral. No podemos tenerlo en la mesa principal con ese traje viejo. ¿Qué pensarían los invitados importantes?» Observé la cara de mi hija durante estas llamadas. La vi estar de acuerdo. La vi disculparse por mí como si yo fuera un problema a gestionar en lugar de una persona a defender. «Mamá dice que tal vez podrías saltarte la recepción», preguntó una vez, sin mirarme a los ojos. «Podrías venir a la ceremonia y luego irte antes de la cena. Podría ser más fácil». ¿Más fácil para quién? Para todos. Todos. Ahí estaba esa palabra de nuevo. El jurado invisible que me había condenado por el crimen de ser insuficientemente impresionante. Noté otras cosas también. La forma en que el vocabulario de Camila cambiaba, salpicado de frases como óptica y oportunidades de networking y alineación de marca. Había empezado a hablar de las personas como activos, las relaciones como inversiones, el lenguaje de Maximiliano, la visión del mundo de Maximiliano, infiltrándose en ella como tinta en agua. Una tarde de abril,
La encontré fotografiando mi casa, no con cariño, sino analíticamente, como si estuviera documentando pruebas. ¿Qué estás haciendo? Se sobresaltó, culpable. Nada, solo que Max quería ver dónde crecí. Pero el rollo de su cámara contaba una historia diferente. Se había centrado en los puntos desgastados, la pintura descolorida, los muebles modestos. Construyendo un caso, me di cuenta, prueba de que ella se había elevado por encima de sus orígenes humildes, de que merecía su lugar en el mundo de Maximiliano. Mi hija se había convertido en una extraña que usaba el rostro de Camila. Lo peor fue la cena de ensayo a finales de abril. Los Valdés la organizaron en un restaurante en la gran ciudad, que tenía una lista de espera de 6 meses y sin precios en el menú. Me senté al final de la mesa mientras Ricardo presidía, hablando de su último proyecto de desarrollo, condominios de lujo donde solía haber un barrio histórico. El progreso requiere sacrificio, anunció, y todos asintieron como si hubiera dicho algo profundo en lugar de algo monstruoso. Victoria monopolizó a Camila, discutiendo arreglos florales y listas de invitados, y si el champán debería ser de una marca exclusiva u otra. Mi hija escuchaba como una estudiante ante un examen, desesperada por dar las respuestas correctas. Maximiliano atrapó mi mirada una vez y sonrió, la sonrisa de un depredador, todo dientes y nada de calidez. En ese momento entendí algo fundamental. Esto no se trataba de Camila. Nunca se había tratado de Camila. Ella era un medio para un fin, y el fin era estar sentado sobre 20 acres de tierra vinícola de California, que valían más de lo que Maximiliano ganaría en una década. Me disculpé temprano, alegando agotamiento. Nadie protestó. No creo que nadie notara que me había ido. Conduciendo a casa a través de las colinas oscuras, pasé viñedo tras viñedo. Pequeñas operaciones como la mía, negocios familiares construidos durante generaciones. Cada uno representaba el trabajo de vida de alguien, su legado. Sus sueños fermentados en algo hermoso a través de la paciencia y el cuidado. Maximiliano y su padre veían estos lugares como obstáculos para el lucro. Camila había empezado a verlos de esa manera también. Estaba perdiendo a mi hija ante personas que no valoraban nada más que la adquisición. ¿Y la peor parte? Ella iba voluntariamente, intercambiando su herencia por la aceptación en un mundo que nunca la abrazaría verdaderamente. Pero yo aún no estaba vencido. No sobrevives 30 años de agricultura sin aprender que algunas peleas no se pueden ganar por la fuerza. A veces tienes que ser paciente, observar el clima, esperar el momento adecuado para cosechar. Mi momento estaba llegando. Solo necesitaba reconocerlo cuando llegara. La invitación a la boda llegó a principios de mayo. Cartulina pesada con relieve dorado. Mi nombre escrito en caligrafía que probablemente costó más que mi factura mensual de agua. Código de vestimenta. Etiqueta rigurosa. Ubicación: la mansión de los Valdés. Compré un traje nuevo. No porque Camila lo pidiera, sino porque quería entrar a esa boda con dignidad. Que nadie diga que no lo intenté, que no hice el esfuerzo, que no le di a mi hija todas las oportunidades para recordar quién era yo antes de que decidiera olvidar. La mansión de los Valdés no era una casa, era un monumento al exceso. Portones de hierro forjado. Camino circular con una fuente que podría haber irrigado la mitad de mi viñedo. Valets con uniformes a juego que miraron mi camioneta de 10 años como si hubiera llegado en un burro. La ceremonia fue en los jardines. 300 invitados sentados en inmaculadas sillas blancas. Un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico y sin emoción. Me senté en la tercera fila, no al frente donde suelen sentarse los padres, sino lo suficientemente atrás para evitar avergonzar a alguien importante. Camila se veía hermosa en su vestido de novia. Por un momento, viéndola caminar por el pasillo sola, sin padre que la entregara porque esa tradición estaba pasada de moda, había dicho ella. Vi a la niña pequeña que me había ayudado a cosechar uvas, que se había reído cuando el jugo manchaba su ropa de púrpura. Luego llegó a donde estaba Maximiliano, y esa niña desapareció. La mujer que tomó su mano era alguien completamente diferente.
Alguien pulido, perfecto y vacío. La ceremonia fue misericordiosamente corta. La recepción fue una agonía. El salón de baile, tenían un salón de baile. Estaba decorado como algo sacado de un museo. Candelabros de cristal, todo dorado. Mesas con centros de mesa que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Los Valdés habían invitado a todos los que importaban en la sociedad de la ciudad, y precisamente ninguno de ellos tenía interés en hablar con el dueño de un viñedo. Encontré mi mesa, la número 24, cerca de las puertas de la cocina, lejos de la mesa principal donde mi hija se sentaba con sus nuevos suegros. Mis compañeros de mesa eran primos lejanos de Victoria, personas que hicieron conversación educada por exactamente 6 minutos antes de girarse para hablar entre ellos. Observé la recepción como un visitante de otro planeta. Vi a gente rica felicitarse mutuamente por su riqueza. Vi a Maximiliano y Ricardo trabajar la sala como políticos, haciendo conexiones, discutiendo tratos. Vi a Victoria presidir la corte, goteando joyas y juicio. Y vi a Camila, mi hija, escaneando la multitud con ojos ansiosos, comprobando constantemente si estaba actuando correctamente, si estaba cumpliendo las expectativas. Alrededor de las 8, se acercó a mi mesa. Mi corazón se elevó tontamente, pensando que tal vez venía a compartir un baile, a tener un momento genuino con su padre en el día de su boda. Se inclinó, su rostro cerca de mi oído, su aliento dulce por el vino, y su voz helada como el hielo. «Papá, tienes que irte. Me avergüenzas delante de los Valdés. No encajas aquí». Las palabras golpearon como balas, no porque fueran crueles, aunque lo eran, sino porque estaban calculadas. Ella había pensado en esto, lo había ensayado, había decidido que este era el momento adecuado para herirme. Me puse de pie sin decir una palabra, no hice una escena, no discutí. Salí de ese salón de baile pasando a los ballets. Subí a mi camioneta y conduje a casa a través de la oscuridad con las manos temblando sobre el volante. No de tristeza, sino de rabia. Me senté en mi porche hasta las 11, bebiendo vino que había hecho con mis propias manos, mirando las estrellas sobre mi viñedo, entendiendo con claridad cristalina que acababa de ser despedido de la vida de mi hija, como un sirviente que había sobrevivido a su utilidad. A las 11, sonó mi teléfono. Camila. Por un estúpido segundo, pensé que llamaba para disculparse. «Papá, tienes que transferir $50,000 a mi cuenta para los gastos de la boda. Ricardo dice que es lo menos que puedes hacer después de avergonzarnos esta noche. $50,000. Por una boda de la que me habían pedido que me fuera. Por una recepción donde me habían escondido como carga vergonzosa. Por una hija que había cambiado a su padre por una familia que lo veía como un obstáculo para liquidar. Miré mi teléfono, el nombre de Camila en la pantalla. Los últimos restos de quien ella solía ser evaporándose en la noche. Y dije 5 palabras que cambiaron todo. «Nos vemos en la corte». Colgué. Ella volvió a llamar inmediatamente. No contesté. Llamó 6 veces más. Apagué mi teléfono. Me senté allí en mi porche, y algo fundamental cambió dentro de mí. El padre que había intentado entender, que había puesto excusas, que había esperado que su hija entrara en razón. Ese hombre se había ido. En su lugar estaba alguien que entendía que la paciencia no siempre era una virtud, que algunas personas confunden la bondad con la debilidad, que mi hija y su nueva familia habían mirado el trabajo de mi vida y visto solo una cosa, un activo para ser adquirido. Pensaron que yo era demasiado viejo, demasiado simple, demasiado cansado para contraatacar. Estaban a punto de aprender que las uvas no son lo único que se vuelve más potente con la edad. A la mañana siguiente hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue al licenciado Silva, un abogado de propiedades que me había ayudado a redactar mi testamento hace años. La segunda fue a Roberto, un tasador de bienes raíces que había conocido en una conferencia de la industria del vino. Tenía preguntas que necesitaban respuestas. Sobre fideicomisos, sobre valores de propiedad,
sobre exactamente cuánto pensaban mi hija y su nuevo esposo que estarían heredando, porque finalmente había entendido con qué estaba tratando. Esto no se trataba de familia, esto era una transacción comercial, y yo había estado demasiado ciego para verlo. Maximiliano no se había enamorado de Camila, se había enamorado de mi balance financiero. Bueno, los negocios se podían jugar de muchas maneras, y yo había pasado 30 años aprendiendo paciencia, estrategia y el valor del momento perfecto. El vino necesita tiempo para madurar. La venganza, estaba descubriendo, tiene el mismo requisito. Para cuando el sol salió sobre mi viñedo esa mañana, no estaba de luto por lo que había perdido. Estaba planeando lo que protegería y cómo les haría entender que no se roba a un hombre que pasó su vida cultivando cosas que tardan años en dar fruto. Esta cosecha sería diferente a todo lo que esperaban. La oficina del licenciado Silva olía a cuero y papel viejo, el aroma de contratos que mantenían vidas unidas o las destrozaban. Lo había llamado a las 7 de esa mañana, el día después de la boda, y había aceptado verme de inmediato. 30 años de conocer a alguien construyen ese tipo de confianza. Héctor, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Sonabas urgente por teléfono. Se lo expuse todo. La boda, el despido, la demanda de $50,000. Y luego hice la pregunta que me había mantenido despierto toda la noche. Mi testamento le deja todo a Camila, el viñedo, la casa, todo. ¿Puedo cambiar eso? El licenciado Silva se reclinó, con los dedos entrelazados. Puedes cambiar tu testamento en cualquier momento. Pero dijiste todo. ¿La propiedad está únicamente a tu nombre? Sí, lo ha estado por 30 años. Entonces legalmente es tuya para hacer lo que quieras. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Pero Héctor, estamos hablando de tu hija. ¿Estás seguro de que quieres? Ella me pidió que me fuera de su boda porque la avergonzaba. Luego llamó una hora después exigiendo dinero. Mi voz era firme, fría. Ya no estoy seguro de nada, excepto de que necesito proteger lo que he construido. Silva asintió lentamente. Hay opciones. Fideicomisos, herencias condicionales, fundaciones benéficas, que es exactamente lo que estás tratando de lograr. Estoy tratando de asegurarme de que mi tierra no se convierta en condominios al día siguiente de mi funeral. Ahí fue cuando entendí lo que Silva había estado evitando. Él había visto esto antes. Familias destruidas por el dinero, hijos dando vueltas como buitres, legados demolidos para obtener ganancias rápidas. Dame unos días, dijo. Investigaré tus opciones y hablaremos. Salí de su oficina y conduje directamente a la firma de tasación de bienes raíces de Roberto. Roberto era alguien a quien había conocido en una conferencia de la industria del vino hace 3 años. Un hombre honesto que había ayudado a varios propietarios de pequeños viñedos a entender el valor de sus propiedades durante una reevaluación de impuestos. Héctor, dijo, estrechando mi mano calurosamente. ¿Qué te trae por aquí? Necesito saber cuánto vale mi tierra. 20 acres, viñedo establecido, casa de campo, equipo, valor actual de mercado. Él arqueó una ceja. ¿Pensando en vender? Pensando en saber lo que tengo. Le tomó 2 días. Cuando me devolvió la llamada, el número me golpeó como un puñetazo. $4,200,000, dijo Roberto. El mercado ha explotado en los últimos 5 años. Tu ubicación, tus vides establecidas, tus derechos de agua. Estás sentado en una mina de oro, Héctor. $4,200,000. Sabía que la tierra era valiosa, pero ¿esto? Esto era riqueza generacional. Por esto Maximiliano había empezado a aparecer. Por esto Ricardo había preguntado sobre vender. Por esto toda la familia Valdés había tolerado que mi hija se casara por debajo de su estatus percibido. No estaban tolerando nada, estaban invirtiendo. Roberto, una pregunta más. ¿Alguien te ha contactado a ti o a algún otro tasador sobre mi propiedad recientemente? Silencio en el otro extremo, luego cuidadosamente. No puedo discutir sobre otros clientes.
No te estoy pidiendo que lo hagas. Estoy preguntando si alguien ha estado buscando valoraciones para tierras que aún no poseen. Otra pausa. Héctor, no puedo confirmar nombres, pero puedo decir que hace 3 semanas, alguien sí me pidió proporcionar una valoración preliminar para una propiedad que coincidía con tu descripción. Dijeron que cambiaría de manos dentro del año, y estaban interesados en el potencial de desarrollo. Mis manos se apretaron en el teléfono. ¿Potencial de desarrollo? Preguntaron específicamente sobre posibilidades de subdivisión. ¿Cuántos lotes cabrían en 20 acres? ¿Cuáles eran las restricciones de zonificación? ¿Si la designación agrícola podría ser impugnada? Agradecí a Roberto y colgué. Me paré en mi sala, mirando el viñedo que había pasado 30 años cultivando, entendiendo con perfecta claridad lo que había estado demasiado ciego para ver antes. Maximiliano no se había enamorado de mi hija, se había enamorado de mi dirección postal. La boda no se trataba de familia, era una transacción comercial. Conseguir a la chica, esperar a que el viejo muera, heredar la tierra, arrasar las vides, subdividir la propiedad, construir casas de lujo, venderlas por millones. Camila era una llave para una bóveda que ni siquiera sabía que existía. Y yo había estado tan concentrado en perder a mi hija que me había perdido al lobo que ya estaba dentro de mi casa, midiendo las paredes. Esa noche, abrí una botella de mi reserva 2018. El vino que había estado guardando para una ocasión especial. Esta calificaba. Me senté en mi porche mientras el sol se ponía sobre las colinas, tiñendo el cielo del color del Pinot Noir joven, y pensé en la paciencia. El vino no se apresura, no puedes forzar la fermentación, no puedes apurar el envejecimiento, no puedes saltarte el cuidadoso proceso de convertir uvas amargas en algo que valga la pena saborear. Cualquier tonto puede aplastar uvas y obtener jugo. El arte está en la espera, la observación, el saber exactamente cuándo actuar. Maximiliano y su familia habían cometido un error fundamental. Habían asumido que porque yo era simple, era estúpido, que porque trabajaba con mis manos, no entendía los números, que porque era paciente, era pasivo. Estaban a punto de aprender la diferencia entre paciencia y debilidad. Mi teléfono sonó. Camila. Lo vi vibrar en la mesa, su nombre iluminado en la oscuridad creciente, y no contesté. Llamó 3 veces más esa semana, ignoré cada una. Déjala preguntarse, déjala preocuparse. Déjalos a todos comenzar a sospechar que tal vez el viejo no era tan cooperativo como habían asumido. El licenciado Silva llamó el viernes. He redactado 3 opciones para ti. ¿Puedes venir el lunes? Estaré allí. Pasé el fin de semana en el viñedo, cuidando las vides, revisando el riego, haciendo el trabajo que había definido mi vida. Pero ahora lo veía diferente. Esto no era solo mi sustento, era una fortaleza, y estaba preparando sus defensas. El lunes por la mañana, Silva extendió los documentos sobre su escritorio como un general planeando una estrategia. Opción 1. Fideicomiso revocable. Mantienes el control pero puedes cambiar los términos en cualquier momento. Opción 2. Fideicomiso irrevocable con condiciones. Opción 3. Transferencia total a una fundación benéfica tras tu muerte. Estudié cada una, entendiendo sus implicaciones. El fideicomiso irrevocable. Explícame ese de nuevo. Transfieres la propiedad a un fideicomiso. A tu muerte, va a los beneficiarios designados, pero solo si cumplen con las condiciones específicas que establezcas ahora. Si no cumplen esas condiciones, va a un beneficiario de respaldo, usualmente una organización benéfica. Y una vez que está establecido, ¿no puedo cambiarlo? No sin circunstancias extraordinarias. Esa es la parte irrevocable. Pero también significa que nadie puede presionarte para cambiarlo más tarde. Pensé en Maximiliano, en Ricardo, en sus abogados y su dinero, y en su absoluta certeza de que podrían manipular a un anciano para darles lo que querían. Hagamos el fideicomiso irrevocable, dije, con condiciones muy específicas.
Silva sonrió sombríamente. ¿Qué tipo de condiciones? Del tipo que separan a las personas que aman la tierra de las personas que aman el dinero. Trabajamos durante 3 horas, redactando términos que protegerían mi legado mientras le daban a Camila una oportunidad estrecha y difícil, para probar que valoraba lo que yo había construido más de lo que se podía vender. Cuando terminamos, Silva me miró con algo parecido al respeto. Héctor, esto es a prueba de balas, pero también te van a hacer extremadamente impopular con tu familia. Licenciado, me echaron de una boda y exigieron $50,000. No creo que estemos en riesgo de perder nada que aún exista. Asintió. Tendré los documentos finales listos para el viernes. Necesitaremos testigos, certificación notarial, todo el marco legal. Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Bien, dije. No hay vuelta atrás es exactamente lo que quiero. Llegó junio con el calor que hace que las uvas se hinchen en la vid. Había pasado 3 semanas construyendo mi fortaleza tranquila y metódicamente. El fideicomiso estaba firmado, notariado, registrado en el condado. Mi testamento estaba actualizado. Todo estaba en orden. Camila había llamado 14 veces. No había contestado ninguna de ellas. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. La tasación estaba completa. El fideicomiso era blindado, y yo había añadido un toque final. Le había pedido a Roberto que documentara cada consulta que había recibido sobre mi propiedad, incluyendo fechas, nombres cuando fuera posible y preguntas específicas formuladas. Él había proporcionado un informe detallado. Era una lectura interesante. Maximiliano había contactado a 4 firmas de bienes raíces diferentes sobre mi tierra, no la futura propiedad de su familia o el viñedo de su suegro. Él había dicho específicamente la propiedad de Héctor, como si ya fuera suya para vender. Estaba admirando esta documentación un jueves por la tarde, cuando escuché el crujido de neumáticos en la grava. No el camión de reparto habitual o el coche del vecino, sino múltiples vehículos. Caminé hacia la ventana. El BMW de Camila, el Tesla de Maximiliano y un sedán gris que no reconocí. Hora del espectáculo. Se acercaron a la puerta con la confianza de personas que ya han ganado. Abrí antes de que pudieran llamar, porque quería que estuvieran desequilibrados desde el principio. ¿Papá?, dijo Camila, intentando mostrar calidez y logrando algo más cercano a la ansiedad. Hemos estado tratando de contactarte. Lo sé. He estado ocupado. Necesitamos hablar. Ella señaló a los 2 hombres a su lado. Este es Max, por supuesto, y este es el señor Perea. Es notario. Pensamos que sería útil tenerlo aquí para lo que necesitamos discutir. Un notario. Habían traído un notario a mi casa. La audacia era casi impresionante. Pasen, dije agradablemente. Discutamos. Se acomodaron en mi sala, la misma habitación donde una vez se habían sentado a cenar, apenas ocultando su desprecio. Maximiliano sostenía una carpeta de cuero como si fuera un texto sagrado. Camila se sentó en el borde del sofá, con las manos apretadas. «Papá», comenzó usando la voz que la gente usa con parientes mayores confundidos. «Estamos preocupados por ti. Manejando esta propiedad solo a tu edad es mucha responsabilidad. Me he manejado bien durante 30 años. Pero las cosas cambian», intervino Maximiliano suavemente. «Valores de propiedad, implicaciones fiscales, costos de mantenimiento. Creemos que podría ser hora de considerar transferir la propiedad a la familia, que puede manejar la complejidad». Dijo familia, como si la palabra significara algo. Como si no se hubiera casado con mi hija hace 3 semanas principalmente para acceder a mis registros de tierras. Manejar la complejidad, repetí. ¿Te refieres a venderla? Los ojos de Camila parpadearon. No necesariamente vender, pero tener opciones es inteligente. Los Valdés tienen conexiones con desarrolladores que podrían maximizar el valor de la propiedad derribando todo lo que he construido y poniendo casas. Silencio. La sonrisa de Maximiliano se tensó. No seamos dramáticos, Héctor. Estamos hablando de asegurar tu legado,
el futuro de Camila, la estabilidad financiera de nuestra familia. Nuestra familia, dije suavemente. ¿Es eso lo que somos? Maximiliano abrió la carpeta con un gesto teatral. Hemos tenido abogados redactando documentos de transferencia. Simple, directo, escrituras la propiedad a nombre de Camila ahora. Mantienes derechos de residencia de por vida y aseguras que todo transicione sin problemas cuando llegue el momento. Deslizó los papeles sobre mi mesa de café, como si me estuviera haciendo un favor. El notario se movió, incómodo, probablemente preguntándose si estaba presenciando una manipulación de ancianos y si debería objetar. Miré los documentos sin tocarlos. Miré a mi hija, que no podía mirarme a los ojos. Miré a Maximiliano, cuya sonrisa tenía la cualidad de un tiburón oliendo sangre. Luego me levanté, caminé hacia mi escritorio y recuperé mi propia carpeta. Interesante, dije, regresando. Tengo algunos documentos también. Los extendí metódicamente. La tasación de la propiedad mostrando $4.200.000. El informe de Roberto listando las consultas de Maximiliano a las firmas de bienes raíces. Los documentos del fideicomiso irrevocable firmados y notariados. El color desapareció del rostro de Maximiliano como vino de una botella rota. Fue magnífico. Su mandíbula se aflojó, sus ojos se abrieron, y por 3 hermosos segundos se vio exactamente como lo que era. Un estafador dándose cuenta de que la víctima acababa de cambiar las tornas. ¿Qué es esto? Su voz salió estrangulada. Esto, dije con calma, es un fideicomiso irrevocable. A partir de hace 3 semanas, esta propiedad ya no es mía para regalar. A mi muerte, se transfiere a una fundación benéfica que apoya a pequeñas bodegas familiares, a menos que mi hija cumpla condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones?, susurró Camila. Ella debe trabajar este viñedo personalmente durante 5 años. Ella no puede vender la tierra por 15 años. Debe mantenerla como una operación agrícola en funcionamiento. Hice una pausa. De lo contrario, todo va a la caridad. Cada acre, cada vid, cada dólar. La cara de Maximiliano había progresado de blanco a un rojo moteado. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Hace 3 semanas, mientras tú llamabas a tasadores sobre el potencial de desarrollo. Golpeé el informe. ¿Realmente pensaste que Roberto no me lo diría? Hemos sido amigos por años. Viejo senil. Maximiliano se detuvo, pero las palabras colgaron en el aire como humo. Cuidado, dije, mi voz afilada como tijeras de podar. El señor Perea es notario, es un testigo, y estoy documentando todo. Camila encontró su voz. Papá, ¿por qué harías esto? Soy tu hija. Me dijiste que me fuera de tu boda porque te avergonzabas de mí. Luego exigiste $50,000. Luego apareciste con un notario para engañarme y hacerme firmar el trabajo de mi vida. La miré directamente por primera vez. ¿Cuándo exactamente se suponía que debía creer que te importaba ser mi hija? Su boca se abrió y se cerró. No salieron palabras. Maximiliano se puso de pie abruptamente, su silla raspando fuerte contra el suelo. Esto no ha terminado. Impugnaremos esto. Claramente no estás en tu sano juicio. Entonces necesitarás probarlo en la corte, donde presentaré evidencia de que estabas intentando defraudarme millones de dólares a través del matrimonio. Creo que llaman a eso una estafa. Lo vi procesar esto. Vi el cálculo en sus ojos, el abogado en su cabeza ejecutando escenarios. Perderían. Ambos lo sabían. ¿Sabes lo curioso?, dije conversacionalmente. El vino requiere paciencia. Plantas vides. Esperas años para que maduren. Las cuidas cuidadosamente a través de las estaciones. No puedes apresurarlo, no puedes engañarlo. Sonreí sin calidez. Pero tú pensaste que podías apresurarme, pensaste que podías engañarme. Maximiliano agarró su carpeta, arrugando los documentos inútiles. Esto es un error, viejo. Acabas de hacerte enemigo de la familia equivocada. Creo que me hice enemigo de la familia correcta, el tipo de familia que no quiero cerca de mi legado. Salió furioso.
el notario corriendo tras él. Camila permaneció, lágrimas corriendo por su rostro que podrían haber sido genuinas o podrían haber sido otra actuación. No podía decirlo más, y descubrí que no me importaba. Papi, por favor. Las condiciones se mantienen. Si quieres esta tierra, te la ganarás de la manera en que yo me la gané, con trabajo, con tiempo, con respeto por lo que significa. Sostuve su mirada. Pero no creo que lo hagas. Creo que elegirás el dinero de Maximiliano sobre mi tierra, y esa es tu elección. Ella se fue sin otra palabra. Me senté en mi sala, escuchando sus autos irse, sintiendo el peso de lo que había hecho asentándose sobre mí, como la niebla de la tarde sobre el viñedo. Esto se pondría feo. Habría abogados, argumentos, probablemente intentos de hacerme declarar incompetente, pero había protegido lo que importaba. La tierra sobreviviría, las vides crecerían. Y si Camila alguna vez encontraba su camino de regreso a quien solía ser, todavía había un camino a casa. Solo un camino muy específico, muy estrecho que requería que a ella realmente le importara. A través de la ventana podía ver el viñedo bajo el sol de la tarde, filas de vides marchando colina arriba como soldados. 30 años de trabajo, 30 años de paciencia. Maximiliano quería convertir todo esto en dinero en un año. Bueno, él acababa de aprender algo sobre la paciencia, y yo acababa de enseñarle algo sobre subestimar al anciano con tierra bajo las uñas. La guerra apenas comenzaba, pero la primera batalla, esa fue mía. La semana después de mi confrontación con Maximiliano y Camila, el silencio descendió como niebla sobre el viñedo. Sin llamadas, sin visitas, sin intentos de reconciliación. Sabía lo que significaba ese silencio. Se estaban reagrupando, creando estrategias, preparando su próximo movimiento. Yo tampoco estaba inactivo. El licenciado Silva y yo pasamos horas revisando los documentos del fideicomiso, buscando cualquier posible debilidad que pudieran explotar. No encontramos ninguna. El papeleo era hermético, atestiguado por 3 personas, notariado y archivado en todas las agencias relevantes. Mi competencia mental en el momento de la firma fue documentada por mi médico, quien me había hecho un examen físico de rutina 2 días antes. Todo era a prueba de balas, pero subestimé el alcance de Ricardo Valdés. El primer ataque vino a través de mi vecina, Isabela, dueña del viñedo adyacente al mío. Pasó un martes por la mañana con el rostro preocupado. Héctor, necesito decirte algo. Un hombre vino a verme ayer. Dijo que era un abogado que representaba a tu hija. Estaba haciendo preguntas sobre ti. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu memoria, si parecías confundido últimamente, si habías estado actuando extrañamente. Sus ojos estaban preocupados. Le dije que estabas tan agudo como siempre. Pero Héctor, ¿qué está pasando? Le expliqué la situación, no todo, pero lo suficiente. Isabela escuchó, su expresión endureciéndose. Están tratando de construir un caso de que eres incompetente, dijo, para invalidar el fideicomiso. Lo sé, pero lo vi venir. A mediados de julio llegaron los documentos legales. Ricardo Valdés había contratado a una de las firmas de abogados más agresivas de la gran ciudad. Estaban presentando una petición para declarar inválido el fideicomiso por motivos de capacidad mental disminuida. Apoyando la petición había una declaración jurada firmada por Camila, declarando que su padre había exhibido confusión, pérdida de memoria y toma de decisiones errática consistente con demencia en etapa temprana. Leer la firma de mi hija en ese documento se sintió como tragar vidrio roto. El licenciado Silva llamó inmediatamente después de recibir su copia. «Héctor, esto es serio, no están jugando». «Yo tampoco. ¿Qué necesitamos?» Evaluación médica, pruebas cognitivas, testigos de carácter. Y necesitamos ser proactivos. No podemos simplemente defendernos. Necesitamos atacar su credibilidad. ¿A qué te refieres? Me refiero a que averigüemos por qué Maximiliano realmente se casó con tu hija. Probamos que esto fue fraude desde el principio. Recordé el informe de Roberto sobre Maximiliano contactando firmas de bienes raíces. Podría ya tener algo.
Pasé la siguiente semana reuniendo pruebas. Roberto proporcionó registros detallados de cada conversación que había tenido con Maximiliano o sus representantes. Contacté a los otros tasadores que Maximiliano había abordado. 2 de ellos estuvieron dispuestos a proporcionar declaraciones sobre sus preguntas específicas respecto a la subdivisión y el desarrollo. Pero el verdadero avance vino de una fuente inesperada. Estaba en el pueblo comprando suministros cuando me encontré con Juan, un agente inmobiliario que conocía casualmente desde hacía años. Me llevó aparte en la ferretería. Héctor, escuché sobre tus problemas legales. Pensé que deberías saberlo. Maximiliano se acercó a mí en abril. Quería saber el potencial de desarrollo de tu tierra. Preguntó específicamente sobre convertir 20 acres en lotes de casas de lujo. ¿Todavía tienes registros de esa conversación? ¿Mejor? Tengo correos electrónicos. Fue muy específico sobre los plazos. Dijo que la propiedad estaría en manos de la familia para el verano y lista para el desarrollo en otoño. La expresión de Juan era sombría. Escribió eso en abril, Héctor, 2 semanas antes de su boda. Evidencia documentada fría y dura de fraude premeditado. El licenciado Silva se movió rápido. Presentó una contrapetición alegando que Maximiliano había entrado en matrimonio con Camila con el propósito específico de obtener acceso a una propiedad que pretendía desarrollar para obtener ganancias. Adjuntamos los correos electrónicos, las declaraciones de los tasadores, el informe detallado de Roberto. Luego Silva hizo algo brillante. Solicitó los registros telefónicos y cuentas de correo electrónico de Maximiliano para el periodo entre su compromiso y la boda. La audiencia se fijó para finales de julio. Llegué al tribunal sintiéndome como si tuviera 100 años en lugar de 64. Así no era como había imaginado pasar mi verano, luchando contra mi propia hija en la corte, por la tierra que había pasado mi vida construyendo. La sala del tribunal era exactamente lo que esperarías. Paneles de madera, bandera nacional, banco del juez que hacía que todos parecieran pequeños. Los Valdés llegaron con su equipo legal, 3 abogados en trajes que probablemente costaban más que mi camioneta. Camila se sentó entre Maximiliano y Victoria, su rostro pálido y fijo. No me miró ni una vez. La jueza, una mujer llamada Elena Torres, que había estado en el banco por 20 años, leyó ambas peticiones con la expresión de alguien que había visto cada esquema que la humanidad podía idear. Licenciado Silva, le dijo a mi abogado, usted está alegando fraude. Sí, su señoría. Tenemos evidencia documentada de que el señor Maximiliano inició su relación con la señorita Camila con la intención específica de adquirir su herencia. El matrimonio fue una transacción comercial disfrazada de romance. El abogado de los Valdés se puso de pie, todo pulido e indignación. Su señoría, estas son acusaciones infundadas diseñadas para distraer del verdadero problema. El estado mental en declive del señor Héctor y su decisión irracional de desheredar a su única hija. Entonces examinemos ese estado mental, dijo la jueza Torres. Estoy ordenando una evaluación psiquiátrica independiente del señor Héctor. Y licenciado Silva, estoy concediendo su moción de descubrimiento. Las comunicaciones del señor Maximiliano están sujetas a citación. La cara de Maximiliano se puso rígida. Ricardo se inclinó para susurrar algo a su abogado principal, con expresión atronadora. Nos volveremos a reunir en 30 días, anunció la jueza Torres, para lo cual espero una evaluación médica completa y todos los documentos solicitados. Este tribunal está interesado en la verdad, caballeros, no en el teatro. Salimos. En el pasillo, Ricardo me interceptó, su rostro una máscara de rabia controlada. Estás cometiendo un error, viejo. Tenemos recursos que no puedes imaginar. Abogados que se especializan en destruir a personas como tú. Lo miré, este titán de los bienes raíces de la ciudad, que pensaba que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluso tierra robada. Ricardo, he pasado 30 años cultivando cosas. ¿Sabes lo que he aprendido? No puedes forzar el crecimiento. No puedes comprar la madurez.
y definitivamente no puedes robar la paciencia. Sonreí sin calidez. Estás a punto de aprender eso de la manera difícil. Su rostro se oscureció. Pero antes de que pudiera responder, Silva me apartó. En el estacionamiento, me senté en mi camioneta por un largo momento antes de arrancar el motor. Las líneas de batalla estaban trazadas. Los Valdés lanzarían todo lo que tenían contra mí. Dinero, abogados, presión social, intentos de destruir mi credibilidad. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Tenía la verdad. Y en mi experiencia, la verdad era como el buen vino. Puede tomar tiempo para apreciarse. Pero eventualmente, todos reconocen la calidad. Conduje a casa a través del valle, pasando viñedo tras viñedo. Cada uno representando el sueño de alguien, hecho realidad a través del trabajo y el tiempo. Los Valdés veían todo esto como solo bienes raíces, solo números en un balance. Estaban a punto de aprender que algunas cosas no están a la venta. Y algunos viejos no son tan fáciles de enterrar como parecen. La guerra realmente había comenzado. Pero yo había luchado contra la sequía, la enfermedad, las malas cosechas y las recesiones económicas. Ricardo Valdés y sus abogados eran solo otro desafío para capear. Y yo era muy bueno capeando tormentas. La evaluación psiquiátrica tuvo lugar el 3 de agosto, en una oficina estéril que olía a desinfectante y juicio. La doctora Sara, sin relación con la jueza, me sometió a 4 horas de pruebas cognitivas. Recuerdo de memoria, resolución de problemas, razonamiento espacial, evaluación de estabilidad emocional. Respondí cada pregunta, resolví cada rompecabezas. Recordé cada palabra en la secuencia que me dio. Cuando terminamos, miró sus notas y luego a mí. Señor Héctor, su función cognitiva está muy por encima del promedio para su edad. Sin signos de demencia, sin deterioro de la memoria, sin evidencia de capacidad disminuida. Sus facultades de toma de decisiones están completamente intactas. ¿Puede poner eso por escrito? Presentaré mi informe al tribunal para el viernes. Un problema resuelto. Pero los Valdés no habían terminado. El siguiente ataque vino a través de la comunidad vinícola. De repente comenzaron a circular rumores. Héctor estaba perdiendo la cabeza, haciendo acusaciones salvajes contra su yerno, destruyendo el matrimonio de su hija por paranoia senil. Victoria, resultó, estaba en la junta de 2 asociaciones de la industria del vino. Estaba usando cada conexión que tenía para aislarme profesionalmente. 2 proveedores con los que había trabajado durante años dejaron de devolver mis llamadas repentinamente. Un restaurante que había estado comprando mi vino canceló su pedido. El mensaje era claro. Cruza a los Valdés, paga el precio. Isabella lo notó también. Están tratando de estrangularte económicamente, forzarte a llegar a un acuerdo. Déjalos intentar. He superado cosas peores, dije, pero estaría mintiendo si dijera que no dolió. Ver mi reputación, construida durante 3 décadas, ser destrozada por susurros e insinuaciones de personas que nunca habían pasado un día trabajando la tierra. Silva llamó con peores noticias. Héctor, están presionando fuerte en el descubrimiento de pruebas. Sus abogados argumentan que los correos electrónicos de Maximiliano están protegidos por el privilegio abogado-cliente. Él no estaba hablando con abogados, estaba hablando con agentes inmobiliarios. Están alegando que consultó con abogados sobre la propiedad, por lo que todas las comunicaciones relacionadas con ella son privilegiadas. Es una maniobra legal creativa, y la jueza Torres podría aceptarla, así que podríamos no obtener los correos electrónicos. Podríamos no obtener todos ellos. Pero Héctor, hay algo más. Camila va a dar una declaración la próxima semana. Van a hacer que testifiques sobre tu supuesto declive mental. Mi hija, en un tribunal, mintiendo sobre mí bajo juramento. ¿Podemos interrogar a Maximiliano? Podemos intentarlo, pero tendrá 3 abogados entrenando cada palabra. La declaración ocurrió en una sala de conferencias que parecía diseñada para intimidar. Todo vidrio y cromo y sillas incómodas.
Camila se sentó frente al licenciado Silva, sus abogados flanqueándola como guardias. No se me permitió entrar en la sala, pero leí la transcripción después. Silva le hizo preguntas directas. ¿Cuándo notó por primera vez el declive mental de su padre? ¿Puede proporcionar ejemplos específicos? ¿Documentó estas preocupaciones con su médico? Sus respuestas fueron vagas, contradictorias. Parecía confundido a veces. Olvidaba conversaciones que habíamos tenido. Tomó esta decisión del fideicomiso tan repentinamente. Pero bajo presión, se desmoronó. No pudo proporcionar fechas, no pudo dar ejemplos específicos, no pudo explicar por qué nunca había mencionado ninguna preocupación a su médico o vecinos. Al final, incluso sus propios abogados parecían incómodos. Luego Silva hizo la pregunta mortal. Señorita Camila, ¿cuándo expresó su esposo por primera vez interés en la propiedad de su padre? Yo no. Eso no es relevante. Por favor, responda la pregunta. ¿Cuándo discutió Maximiliano por primera vez el valor o el potencial de desarrollo del viñedo de su padre? Largo silencio en la transcripción. Luego, no recuerdo exactamente. ¿Fue antes o después de su compromiso? Dije que no recuerdo. Silva me envió la transcripción con una nota. Ella lo está protegiendo, pero está mintiendo mal. Nuestra oportunidad vino de una fuente inesperada. La propia arrogancia de Maximiliano. Uno de los tasadores que Roberto había contactado, un hombre llamado David, me llamó directamente. Señor Héctor, pensé que debería saberlo. Maximiliano intentó presionarme para que retirara mi declaración. Insinuó que habría consecuencias profesionales si testificaba en su contra. ¿Puede documentar eso? Grabé la llamada telefónica, es legal. Silva casi gritó cuando le dije. Eso es manipulación de testigos, eso es un delito grave. Presentamos la grabación al tribunal. La respuesta de la jueza Torres fue rápida y brutal. Sancionó al equipo legal de los Valdés. Ordenó que todas las comunicaciones de Maximiliano se entregaran inmediatamente sin protección de privilegio, y adelantó la audiencia 2 semanas. El tribunal, escribió en su orden, no tolerará intentos de obstruir la justicia o intimidar a los testigos. Los documentos llegaron 3 días después. Cajas de ellos. Correos electrónicos, mensajes de texto, registros telefónicos. Silva y yo pasamos 2 días enteros leyendo la vida digital de Maximiliano. Estaba todo allí, cada parte. Correos electrónicos a su padre. El viejo está sentado sobre al menos 4 millones. Camila es la llave. Mensajes de texto a un socio comercial. Boda en mayo, transferencia de propiedad para el verano. Desarrollo para el otoño. Esto va a ser enorme. Mensajes a Camila que me revolvieron el estómago. No te preocupes por tu papá. Una vez que estemos casados, la propiedad se convierte en activos familiares. Lo manejaremos juntos. Pero lo peor fue un correo electrónico que Maximiliano envió a Ricardo 2 semanas después de la boda. Asunto: el problema de Héctor. Papá, el viejo es más terco de lo esperado. Camila no puede convencerlo de firmar la propiedad. Necesitamos considerar opciones legales para que sea declarado incompetente. La amiga de mamá conoce a un psiquiatra que se especializa en evaluaciones de cuidado de ancianos. Podría ser útil. Habían estado planeando esto desde el principio. Toda la petición de incompetencia no fue una respuesta a mi fideicomiso. Siempre fue su plan de respaldo. Silva presentó una moción de emergencia adjuntando la cadena completa de correos electrónicos. Para cuando terminamos, teníamos documentación de fraude, conspiración de abuso de ancianos, intimidación de testigos y perjurio en la declaración de Camila. La jueza Torres programó una audiencia para el 26 de agosto. La noche anterior, me senté en mi porche con una botella de mi reserva 2017, mirando las estrellas sobre el viñedo. 30 años de trabajo y se había reducido a esto. Una batalla judicial donde mi propia hija estaba en mi contra, defendiendo a un hombre que había planeado sistemáticamente robarnos a ambos, porque esa era la amarga verdad que finalmente había aceptado.
Maximiliano había estado usando a Camila tanto como me había estado usando a mí. Ella nunca fue su esposa. Ella era su código de acceso a una bóveda. Mañana lo probaría. Mañana, la jueza Torres vería exactamente qué tipo de personas eran los Valdés. Pero esta noche, solo me sentía cansado, triste y viejo de una manera que no tenía nada que ver con los años. Isabela me encontró allí alrededor de las 10. Se sentó sin preguntar. Se sirvió un poco de mi vino, y nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. «Vas a ganar», dijo finalmente. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué pareces haber perdido?» Pensé en Camila a los 6 años, plantando su primera vid. En Camila a los 16, ayudando con su primera cosecha. En Camila el mes pasado, firmando documentos que me llamaban mentalmente incompetente. Porque ganar significa probar que mi hija se casó con un monstruo y vivió con él lo suficiente como para convertirse en uno también. Isabela no tenía respuesta para eso. Yo tampoco. Mañana iríamos a la corte. Mañana destruiría a los Valdés con sus propias palabras. Mañana protegería todo lo que había construido. Pero algunas victorias, estaba aprendiendo, saben a cenizas, no importa cuán completas sean. La audiencia del 26 de agosto duró 6 horas. La jueza Torres revisó metódicamente cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada pieza de evidencia que Silva y yo habíamos reunido. El equipo legal de los Valdés intentó todo: objeciones, desafíos procesales, intentos de excluir pruebas, pero el rastro de papel era demasiado claro, demasiado condenatorio. Los correos electrónicos de Maximiliano fueron leídos en voz alta en audiencia pública. Sus palabras, frías, calculadoras, depredadoras, resonaron en las paredes mientras él se sentaba rígido junto a sus abogados, su rostro pasando por tonos de blanco y rojo, como un semáforo roto. Cuando la jueza Torres leyó el correo electrónico sobre hacer que Camila vendiera la tierra del viejo, vi la cara de mi hija desmoronarse. Ella sabía que Maximiliano estaba interesado en la propiedad, pero escuchar el alcance de su engaño, escucharse a sí misma referida como una herramienta, un medio para un fin, finalmente rompió cualquier fantasía que hubiera estado viviendo. El fallo de la jueza fue rápido y absoluto. La petición para invalidar el fideicomiso del señor Héctor es denegada. Además, este tribunal encuentra evidencia clara y convincente de intento de fraude. El fideicomiso se mantiene tal como está escrito. Este asunto está concluido. Miró directamente a Maximiliano. Señor Maximiliano, estoy remitiendo la evidencia de manipulación de testigos a la oficina del fiscal de distrito. Debería considerar contratar un abogado penal. La cara de Ricardo se puso morada. Victoria parecía haber sido abofeteada. Maximiliano simplemente miraba la mesa, su mundo cuidadosamente construido colapsando a su alrededor. Salimos del tribunal hacia un muro de reporteros. La historia se había filtrado, probablemente a través del personal del tribunal que había visto la evidencia, y la prensa local había descendido como buitres sobre carne fresca. Señor Héctor, ¿es cierto que los Valdés intentaron robar su tierra a través del matrimonio? Señor Maximiliano, se casó con Camila por su herencia. ¿Cómo se siente sabiendo que su yerno planeaba desarrollar su viñedo? No dije nada, solo caminé hacia mi camioneta. Pero los reporteros siguieron a los Valdés, y observé su terrible experiencia con algo cercano a la satisfacción. Ricardo tratando de mantener la dignidad mientras las cámaras capturaban su rabia. Victoria agarrando su bolso de diseñador como armadura. Maximiliano escondiéndose detrás de sus abogados, incapaz de mirar a nadie a los ojos. El periódico local publicó la historia a la mañana siguiente. Familia Valdés acusada de fraude matrimonial en esquema de viñedo. El artículo exponía todo: los correos electrónicos, las tasaciones, el plan sistemático para adquirir mi tierra a través del engaño. Por la tarde, se había extendido a la prensa de la gran ciudad, luego a publicaciones de la industria del vino, luego a revistas de negocios. La historia tenía todo lo que a los lectores les encantaba:
Villanos ricos, una víctima desvalida, prueba documentada de conspiración. El imperio inmobiliario de Ricardo comenzó a desmoronarse inmediatamente. 3 clientes importantes cancelaron proyectos, citando preocupaciones éticas. 2 socios se retiraron de los desarrollos. El Consejo Empresarial de la ciudad lo eliminó silenciosamente de su junta. A Maximiliano le fue peor. Sus clientes de inversión, individuos ricos que valoraban la discreción y la integridad, comenzaron a retirar sus cuentas. Nadie quiere un asesor financiero que se casó por dinero y fue atrapado. En una semana había perdido el 60% de su cartera. El estatus social de Victoria se evaporó. Los museos y organizaciones benéficas que había apoyado de repente no tenían lugar para ella en sus juntas. Las invitaciones se secaron. Las páginas de sociedad que una vez presentaron su trabajo filantrópico ahora detallaban la desgracia de su familia. Mi teléfono sonó a las 2 de la mañana, 3 semanas después de la audiencia. Camila, su voz destrozada por el llanto. «Papá, ¿qué has hecho?» «Max dice que todo esto es mi culpa. Dice que arruiné todo. Los Valdés están perdiendo clientes, perdiendo dinero, perdiendo su reputación, y todo es por mi culpa». Me senté en la cama, encendiendo la luz. «No, Camila, es por lo que ellos hicieron, lo que tú les ayudaste a hacer. Yo no sabía que estaba planeando todo esto. Sabías lo suficiente. Sabías que estaba interesado en mi tierra. Sabías que estaba presionando para que transfiriera la propiedad. Firmaste documentos declarándome incompetente. Mi voz se mantuvo tranquila, firme. Elegiste su lado en cada momento. Porque lo amaba. Porque ¿Pensaste qué? ¿Que podías tener ambos? ¿Que podías traicionar a tu padre y quedarte con el dinero de tu familia?» Silencio. Luego, pequeña y rota. «Me está dejando, papá. Maximiliano solicitó el divorcio ayer. Dice que no entregué lo que prometí. Esas fueron sus palabras exactas. No entregué. Ahí estaba. El golpe final. Maximiliano la había usado completamente. Luego la descartó en el momento en que se convirtió en un pasivo, en lugar de un activo. Siento que estés sufriendo, dije, y lo decía en serio. Pero esto no es mi culpa, Camila. Esto es lo que sucede cuando construyes un matrimonio sobre mentiras y codicia. Los Valdés dicen que yo soy la que presionó por todo esto. Victoria le dijo a todos que yo estaba obsesionada con su dinero, que manipulé a Max para perseguir tu tierra. Me están convirtiendo en la villana. Por supuesto que lo estaban haciendo. Los Valdés eran operadores expertos. Cuando no podían ganar, encontraban a alguien más a quien culpar. Y Camila, aislada y desesperada, era el chivo expiatorio perfecto. «Entonces entiendes cómo se siente», dije en voz baja. «Ser abandonado por personas que dicen amarte, tener tu nombre destruido por personas en las que confiabas». «Papá, por favor, ¿puedo volver a casa? ¿Podemos...?» «Todavía no. Tomaste decisiones, Camila, decisiones conscientes y deliberadas. No puedes correr de regreso a mí solo porque esas decisiones tuvieron consecuencias». Colgué. Me senté en la oscuridad de mi habitación, escuchando los sonidos nocturnos del viñedo, el viento a través de las vides, coyotes distantes, la tierra antigua asentándose. Había ganado. Completamente. Decisivamente. Brutalmente. Los Valdés estaban arruinados. Maximiliano había perdido su negocio, su reputación, su matrimonio. Ricardo y Victoria pasarían años reconstruyendo lo que habían destruido. Camila estaba aprendiendo que la traición funciona en ambos sentidos. Pero la victoria se sentía como ceniza en mi boca, porque también había perdido algo irreemplazable, la confianza en mi hija, la fe en que la familia significaba algo más allá de las transacciones y la herencia. Las uvas estaban madurando en el viñedo, preparándose para la cosecha. En unas pocas semanas las recogeríamos, las aplastaríamos. Comenzaríamos el largo proceso de fermentación y envejecimiento. El vino toma tiempo. También la confianza. La pregunta era si Camila entendía eso.
si era capaz de la paciencia requerida para reconstruir lo que había destruido. Lo sabría muy pronto, porque a pesar de todo, ella todavía era mi hija, y la puerta no estaba cerrada para siempre, solo estrechada a un camino muy específico, muy difícil que requería un cambio genuino. Septiembre me diría de qué estaba hecha. Apareció en mi puerta una tarde de septiembre, cuando la luz se vuelve dorada y el aire huele a uvas madurando. Sin BMW, esta vez. Había llegado en un taxi, sin ropa de diseñador, solo jeans y un viejo suéter que reconocí de sus años universitarios. Camila estaba allí parada con una pequeña maleta, su rostro más viejo de lo que debería ser, sus ojos rojos de llorar. En su mano apretaba su anillo de bodas, no usándolo, sino sosteniéndolo como evidencia de su propia estupidez. Papá, dijo, solo eso, nada más. Me paré en la entrada de la casa donde la había criado, mirando a esta extraña que usaba el rostro de mi hija, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No del todo perdón, no del todo esperanza, sino algo en ese territorio. Entra, dije. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde habíamos comido 1000 comidas juntos. Hice café porque eso es lo que haces cuando no sabes qué decir. Ella miraba sus manos, al anillo que había significado todo para ella hace 3 meses, y ahora no significaba nada en absoluto. Maximiliano presentó los papeles del divorcio. Dijo finalmente, ¿está alegando que lo defraudé? Dice que le prometía acceso a tu propiedad y luego saboteé la relación. Sus abogados exigen que pague los gastos de la boda, los $200,000. Dejé que eso se asimilara. ¿Puede hacer eso? Probablemente no, pero lo está intentando. Los Valdés están quemando todo, y yo estoy en el radio de la explosión. Ella me miró. Fui estúpida, papá. Imperdonablemente estúpida. Dejé que me convencieran de que tú eras el problema, que me estabas reteniendo, que tu vida era de alguna manera menos valiosa que la de ellos. ¿Por qué? Porque quería pertenecer a algún lugar. Después de que mamá murió, sentí que me estaba ahogando. Y cuando Max apareció con su familia perfecta y su vida perfecta, pensé que esa era la respuesta. Pensé que si podía encajar en su mundo, ya no me dolería. Ella estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su rostro de una manera que me recordaba dolorosamente a su madre. Pero no encajabas, dije suavemente. Solo te doblaste en formas que no eras tú. Lo sé, y para cuando me di cuenta ya había quemado todo. Elegí el dinero sobre ti, el estatus sobre la familia, mentiras sobre la verdad. Se secó los ojos. Los Valdés me culpan de todo. Victoria me llamó cazafortunas en un evento benéfico. Los abogados de Ricardo están investigando si pueden demandarme por daños. Max le dijo a sus amigos que lo había atrapado en el matrimonio. Te están usando de chivo expiatorio porque eso es lo que hacen. Destruyen a las personas y se van limpios. Ella me miró con algo parecido al asombro. Pero no dejaste que te lo hicieran a ti. Contraatacaste. Te protegiste cuando yo no te protegí. Nos sentamos en silencio. Afuera podía ver el viñedo a la luz de la tarde. Filas de vides, pesadas con uvas, casi listas para la cosecha. 30 años de trabajo, casi robados, ahora seguros. No espero que me perdones, dijo Camila. No espero nada, pero vine a decirte que tenías razón, sobre todo, sobre Max, sobre los Valdés, sobre lo que realmente importa, y vine a preguntar... Su voz se quebró. ¿Hay alguna forma de volver? Pensé en los documentos del fideicomiso en la oficina de Silva, las condiciones que había escrito que ella tendría que cumplir, los años de trabajo por delante, si quería heredar esta tierra. Hay una manera, dije lentamente, pero no es fácil y no es rápida. Dime. El fideicomiso tiene condiciones. Si quieres este viñedo después de que yo me vaya, trabajas aquí durante 5 años. No de visita, trabajando. Aprendiendo cada aspecto de la elaboración del vino. Vives aquí. Cuidas las vides. Haces la cosecha.
sin atajos, sin gerentes contratados, sin vender después de 1 año. 5 años, repitió. Y no puedes vender la tierra por 15 años después de eso. Si violas cualquiera de las condiciones, todo va a la caridad, la casa, el equipo, los 20 acres completos. Ella absorbió esto. Estás diciendo que tengo que probar que me importa este lugar más que el dinero. Estoy diciendo que realmente te tiene que importar este lugar más que el dinero. No probarlo, convertirte en ello. Camila miró hacia el viñedo. Traté de verlo a través de sus ojos. 5 años de trabajo físico, de vida modesta, de paciencia y trabajo sin recompensa inmediata. Todo lo que los Valdés le habían enseñado a despreciar. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Mañana. La cosecha comienza la próxima semana. Estarás aquí todos los días. Ella asintió, algo parecido a la determinación cruzando su rostro. Tendré que traer mis cosas del apartamento. Los abogados de Max están peleando por todo, pero ya no me importa. Él puede tenerlo todo. Camila, esto no será fácil. Trabajar un viñedo es agotador. La paga es apenas suficiente para vivir. Tus amigos no entenderán. Estarás renunciando a... No estoy renunciando a nada que importe, interrumpió. Ya perdí lo que importa. Esto es intentar encontrarlo de nuevo. Hablamos durante otra hora, resolviendo la logística. Se mudaría a la habitación de invitados, la misma habitación en la que había dormido cuando era niña. Comenzaría con las tareas básicas: poda, gestión de riego, pruebas de suelo. Silva actualizaría el fideicomiso para reflejar su compromiso. Mientras el sol se ponía, tiñendo las colinas del color del merlot, la acompañé al viñedo. Nos paramos entre las vides que había plantado hace 30 años, pesadas con fruta que pronto se convertiría en vino. Tu madre ayudó a plantar esta sección, dije. Tenías 6 años. Cavabas agujeros con una pala de jardín mientras ella y yo poníamos el portainjerto. Lo recuerdo, dijo Camila suavemente. Pregunté si crecerían como frijoles mágicos. Y te dije que crecerían en algo mejor, algo real. Nos paramos allí mientras la oscuridad caía sobre el valle. 2 personas que casi se habían destruido mutuamente, tratando de encontrar un camino de regreso a algo parecido a una familia. Esas 5 palabras, dijo Camila, cuando llamé exigiendo $50,000 y dijiste, nos vemos en la corte. Eso cambió todo, ¿no? Fue el momento en que dejé de ser tu víctima y comencé a ser tu padre de nuevo. El momento en que elegí proteger lo que había construido, en lugar de dejar que lo derribaras. Me alegro de que lo hicieras, susurró. Aunque dolió, aunque expuso todo. Miré a mi hija, rota, humilde, finalmente dispuesta a aprender las lecciones que había estado tratando de enseñarle toda su vida. Lecciones sobre paciencia, sobre trabajo, sobre la diferencia entre valor y precio. Las uvas toman tiempo, dije. No puedes apresurar la fermentación, no puedes acortar el envejecimiento. El mejor vino viene de la paciencia y el cuidado, y de entender que algunas cosas no pueden ser forzadas. Como la confianza, dijo Camila. Como la confianza. El viñedo se extendía a nuestro alrededor en la oscuridad, las vides susurrando en la brisa de la tarde. En algún lugar a la distancia, escuché el sonido del tractor de Isabela, mi vecina preparándose para su propia cosecha, el ritmo de trabajo que había sostenido este valle durante generaciones. Había ganado mi guerra, protegido mi legado, enseñado a los Valdés y a su hijo, que algunos viejos no son tan fáciles de robar como parecen. Pero la victoria era agridulce, complicada, real de la manera en que la vida es real, desordenada y dolorosa, y requiriendo un cuidado constante. Camila trabajaría la cosecha. Viviría aquí, aprendería aquí, tal vez encontraría su camino de regreso a quien solía ser. Tal vez no. El fideicomiso aseguraría que mi tierra siguiera siendo tierra, que estas vides siguieran produciendo fruta, que el trabajo que había hecho no fuera arrasado para construir condominios. Eso era suficiente, tenía que ser suficiente, porque el vino, como la familia, como la confianza, como el perdón,
Toma tiempo y paciencia y la comprensión de que las mejores cosas de la vida no se pueden apresurar, no se pueden comprar, no se pueden robar. Tienen que ser cultivadas. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.